Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 2, de los versículos 13 al 25. Aquí Jesús, entrando al templo, hace un cambio en el tema de referirse a Dios. Y ya no es tanto necesario un templo, sino el adorar a Jesús y a Dios en espíritu y en verdad. Por eso entremos en nuestros corazones para poder interpretar el Evangelio que vamos a leer, que dice así: Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaban de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Este interesante evangelio, que tiene varias cosas que se pueden comentar, teniendo un poco de tiempo, me voy a referir más que todo a el templo y a lo que Jesús hace después de haber echado a los cambistas y a los que vendían las palomas y a toda persona que estaba haciendo algo que no era sagrado en el templo de Jerusalén. Primero, la importancia del templo. La importancia del templo es grandísima para el pueblo judío, porque si recordamos cuando estuvieron exiliados en Babilonia y después cuando los persas dominan el imperio babilónico y permiten que los judíos vuelvan a Jerusalén, estos encuentran a Jerusalén destruida, y no solamente Jerusalén destruida, sino el templo que había costado tantísimo levantar, y no solamente por el hecho de haber costado levantarlo, ¿no?, que lo van a decir en este evangelio, sino en el hecho de que era la casa de Dios. Entonces, la primera impresión cuando los judíos vuelven a Jerusalén, esto lo podemos ver en los últimos profetas,
sí, en Ageos y también en Nehemías, ¿no? En Zacarías también lo podemos ver. Vemos que ellos vuelven y se desaniman, ¿no? Se desaniman. Y en este desánimo se van a vivir afuera de la ciudad y Dios les pide que vuelvan, ¿eh? Se los hace ver a través de que ellos empiezan a producir e intentar cosechar, ¿no? Para poder vivir afuera del templo y afuera de la ciudad de Jerusalén, en el campo, y no tienen fruto. Entonces, en este sentido, Dios quiere mostrarles que tienen que construir el templo. Se ponen entonces después con Zorobabel a construir el templo. En ese tiempo el sacerdote era Josué, ¿sí? Y entonces levantan ese templo de Jerusalén, y entonces Dios los bendice. Por eso es muy importante el templo y la relación con Dios. Por eso Jesús, cuando entra al templo, espera que todo sea sacro, o sea, que la gente vaya a rezar. Sin embargo, el templo era usado por cuestiones teológicas, porque ahí se enseñaba la ley de Moisés, la ley deuteronómica, ahí se enseñaba el tema de la Pascua, se hacían los sacrificios, pero también los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote con los 70 ancianos, ¿sí? Recolectaban el dinero para pagar el tributo a el Imperio Romano en ese tiempo. Entonces, habían no solamente la recolección del dinero para hacer el tributo a los romanos, sino para construir mantener el templo, ¿no? Entonces los judíos llevaban dinero para colaborar con el tributo al templo y también para comprar, porque ahí se vendían y ahí estaba el problema, los animales para el sacrificio, ¿sí? Eso por un lado, y después el dinero para seguir construyendo o arreglando el templo que había costado tanto levantar. O sea que se dedicaba a la teología enseñando, se dedicaba al sacrificio, pero también tenía su parte lucrativa. Y eso es lo que Jesús con lo que Jesús se enoja, porque el templo está hecho o es la casa de Dios, o sea que es el lugar santo, sagrado, ¿no? Donde habita Dios. Y por eso Jesús ya se juega, porque ha ido primero a Jerusalén, él ya sabe cuál va a ser su muerte, entonces se entrega, porque esto le va a traer muchísimos problemas. Está en el centro de Jerusalén, ¿sí? En el templo de Jerusalén, echando con toda la fuerza a aquellos que lucraban, ¿no? En el templo de Jerusalén, convirtiendo estos actos en algo impuro, ¿no? En algo que no era sacro. Entonces Jesús primero quiere rescatar la presencia de Dios, la casa de Dios, por un lado. Por otro lado, dice: quítate esto de aquí, no conviertas en un mercado la casa de mi Padre, dice Jesús. Sus discípulos se acordaron, y esto es importante, la memoria. Se acordaron, porque la memoria de los hechos, y por eso yo los animo a leer la Sagrada Escritura, porque la memoria de la Sagrada Escritura, el recordar lo que hemos leído en la Sagrada Escritura, sí, nos va a aumentar la fe. Ya lo vamos a ver esto, y es muy importante. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito
el celo de tu casa me devora, ¿no? Ese celo, esa fuerza o ese ánimo de que la casa del Padre sea un lugar de oración, sea un lugar sacro, de silencio y en ese tiempo del sacrificio. Acuérdense que es el tiempo de la Pascua, entonces venían gentes de todos lados a hacer el sacrificio, porque el sacrificio debía ser hecho, según la ley del Deuteronomio, en el templo. Entonces estaba lleno de gente comprando y vendiendo y cambiando, haciendo cambios de dinero por el shekel. El shekel era el único dinero aceptado porque era reconocido como dinero santo. Entonces había cambistas, había vendedores de ovejas para hacer, o bueyes para hacer los sacrificios, de palomas y todo, y entonces era un lío el templo. Entonces Jesús quiere entrar o quiere convertir ese lugar en el lugar que Dios quiere, o sea, un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar de adoración. Entonces intervinieron los judíos, ¿no? Y le preguntan: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y entonces volvemos al tema de la memoria. Hay que acordarse de lo que habían hablado los profetas de la venida del Mesías. Jesús ha tratado permanentemente. Ahora Jesús va a la pasión, ¿no? Esto es uno de los últimos actos de Jesús antes de ser apresado, y entonces Jesús es el Mesías, y entonces hay que acordarse de lo que decían los profetas, ¿no?, sobre el Mesías, para reconocer a Jesús y entonces adquirir la fe. Por eso es importante esto para nosotros cristianos. Debemos conocer la Sagrada Escritura. Como dice San Jerónimo, el que desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Y entonces, ¿en quién creemos si no leemos la Sagrada Escritura? Si no lo conocemos a Jesús. No será un Jesús cambiado, no el real Jesús. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura, entrar en la Sagrada Escritura, conocer la Sagrada Escritura, ¿sí?, para poder tener esa memoria de lo que Jesús nos ha enseñado, de Jesús con sus discípulos, y así creer. Está muy unido a eso, ¿no? Lo vamos a ver en los discípulos. Fíjense, Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Claro, en este tiempo no se entiende, porque dijo: ¿cómo una sola persona va a tener el poder de levantar este templo que ha costado 46 años el levantarse? ¿No? Pero Jesús, dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, van a destruir porque Jesús va a morir y al tercer día resucitará. Dios le dará la gloria eterna. Y entonces es importante que reconocer que Jesús ahora está dentro de nuestros corazones y que nuestros corazones se convierten en el templo en donde tenemos que adorar a Jesús. No solamente ir a la iglesia y todo eso, pero lo más importante ahora es adorar a Jesús en espíritu y en verdad, porque Jesús vive, porque Jesús ha resucitado, y entonces ya lo que Dios pide es no levantar un templo en Jerusalén, en la ciudad física, sino levantar el templo dentro de nuestras almas, para que Jesús more ahí, para que Dios more ahí, el Espíritu Santo nos guíe.
Entonces debemos tener memoria o conocimiento, yo los animo a conocer más de la Sagrada Escritura, a escudriñar lo que Dios dice para aumentar la fe. Y aumentando la fe recibimos más bendiciones de Dios, ¿no? Y porque más lo conocemos y más nos damos cuenta todo lo que Él quiere hacer por nosotros. De hecho, aquí está hablando de que Él va a morir y resucitado nos va a dar nueva vida. Y cuando resucitó de entre los muertos, fíjense lo que les decía, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, de que que van a destruir ese templo y en 3 días Él lo va a levantar. Y Él hablaba de su cuerpo glorificado, su cuerpo resucitado. Es Dios, tiene toda la fuerza de dar la vida. Entonces disfrutemos de esto, de la Cuaresma, leyendo la Sagrada Escritura, para que después, cuando celebremos la Pascua, sí, recordemos las palabras de Jesús, de que vamos a tener un templo nuevo dentro de nuestras almas, donde habita Jesús y donde Jesús nos da y nos llena de gracia y bendición. Fíjense, mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿no? Viendo los signos que hacía. Entonces, una vez que Dios o que Jesús, que el Espíritu Santo viva en el templo de nuestras almas, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a maravillar por todos los signos que Jesús hace en nuestras vidas. Todos los signos que Jesús hace en nuestra vida. Y fíjense que después dice Jesús no se confiaba de ellos, porque hay que ver la intención de estos hombres, si realmente querían recibir la bendición de Dios o solamente querían ver el show de lo que Jesús hacía. Y Jesús va sobre el final del Evangelio de Juan, va a decir, porque Jesús sabía lo que hay dentro de cada hombre. Entonces, si sabe nuestras intenciones, primero purifiquemos las intenciones y después sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, con confianza, con fe, pidámosle a Jesús, que vive en el templo de nuestras almas, todo lo que nosotros necesitemos, y nos vamos a maravillar por los milagros y por la gracia que Él deposita en nosotros. Por eso, en esta Cuaresma que va llegando a su fin, le pedimos a Jesús que nos aumente la fe. Y hagámoslo, prometámosle a Jesús que vamos a leer sus palabras para conocerlo más y para aumentar nuestra fe. Los invito a rezar el Salmo 18, ¿sí? Para alcanzar, ¿no?, esa fe en el Dios que habita en nuestras almas. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.